Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sin nombre, un podcast de la prensa. Hoy con Dalia Hola. y José Luis. Vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en el informe a la Nación que dio el presidente Nito Cortizo a la Nación. A la Nación, particularmente a los diputados. Este fue el primer informe a la Nación del quinquenio de Nito Cortizo porque se instala el segundo periodo de la primera sesión legislativa de la Asamblea Nacional. Entonces el evento fue en el Palacio Legislativo, Justo Arosemena. Empezó en la mañana de hoy, jueves 2 de enero. Estaba todo el mundo ahí, estaban los diputados, los ministros, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Varios magistrados, de hecho. Varios magistrados. Había magistrados del Tribunal Electoral. Así que fue como el evento político probablemente de la semana, del mes, todo el mundo estaba ahí. Y bueno, primer informe a la Nación que da Nito Cortizo para explicarle a los ciudadanos, a sus amigos, amigas, señores, panameños, compatriotas, cómo van las cosas con estos primeros 6 meses de gobierno. Y además era un día importante porque hoy toman posesión 2 nuevos magistrados principales, toma posesión un nuevo contralor, toma posesión el nuevo procurador. Entonces es un 2 de enero bastante interesante que no todos los informes de la Nación van a ser así de ahora en adelante. Sí. Hay como que recordar que, o sea, el primer informe a la Nación de un gobierno viene como marcado porque anteriormente, o sea, vienen 6 meses de gestión no solamente tuya como presidente, sino también de la Asamblea. Y como tú dices, entra un nuevo contralor, entran magistrados, algunos que ya sabían que venían, otros que en teoría no deberían estar ahí, pero por las cosas que ocurrieron y que Balá no pudo nombrar a los suyos, etcétera, fueron más de la cuenta. El tema de la renuncia de la procuradora ha ido como acumulando todos estos temas, el tema de la reforma constitucional, el tema de la crisis de seguridad, y en diciembre ha sido bastante convulsionado, pero la gente no ha como puesto toda su atención, sino hasta hoy que se esperaba. Fue como un reset, como volver a empezar después de todo. El evento, como dijimos, fue en la Asamblea Nacional y a la llegada, empezó temprano en la mañana, creo que citaron, 8:30, y empezó a llegar la gente, ahí estaban los medios, entonces pudieron agarrar a bastantes diputados y a bastantes ministros y hacerles preguntas de todos los temas que han salido en estos días, las distintas contrataciones y los distintos escándalos que ha habido. Creo que íbamos a hablar primero de cómo para el tiempo de Navidad y Año Nuevo y todas estas fechas, estas felices fiestas, se supo que los diputados tuvieron acceso a la entrega de jamones y bolsas de comida, al igual que bonos navideños de esos vale que vienen en papeles de $5 cada uno. Y bueno, se supo que algunos diputados recogieron estos jamones para ir a presentarlos en sus comunidades. Entonces, eso generó, como todos los años, bastantes preguntas de clientelismo y de que si esta es la función de los diputados, de dónde están saliendo esos fondos y por qué algunos diputados sí consiguieron jamones y otros diputados no les ofrecieron. Hay diputados que están molestos por eso, hay diputados que simplemente están molestos por la existencia de esta práctica. Creo que la mayoría de los diputados que les preguntaron lo defendieron. Dijeron que, bueno, mi circuito es muy pobre y yo ayudo en la Navidad a las personas que lo necesitan, pero no es con su plata, es con la nuestra. Exacto. En el caso de Raúl Pineda, lo defendió bastante. Benicio Robinson también. Y la excusa era esa que tú decías, ¿no? Que es un tema de Navidad, de que tenemos mucha necesidad, de que son personas pobres, de que quienes criticamos la práctica es porque no hemos tenido una necesidad, y trata como de utilizar como excusa la necesidad de las personas para justificar lo que es un acto de clientelismo. Pues. Claro. El diputado panameñista Luis Ernesto Carles también salió a defender el hecho de regalar jamones de Navidad, y dijo que mientras él fuera diputado y mientras estuviera en el servicio público o algo así, él lo seguiría haciendo. Y él mencionó que él consigue patrocinios de empresas privadas. Sí. En el caso para resaltar lo bueno, antes de decir mi opinión sobre el tema de las empresas privadas, la diputada Ana Giselle Rosas, junto con algunos de los diputados independientes, pero a mí en lo particular me llamó la atención el caso de la diputada Rosas, que es de un partido político, de que hay compañeros de ella que abiertamente aprobaron el tema de la repartidora de jamones. No es por personalizarlo, pero está en el mismo partido, por así decirlo, que el diputado Cheyo Gálvez, que es como que el que ha... Sí, es la cara de la entrega de jamones. La cara de la entrega de jamones, y ella se atrevió a decir
que esa no es la forma de resolver la pobreza, y yo creo que vale la pena mencionar que se atrevió como a marcar la diferencia, por lo menos en el discurso, y dijo que en el Oriente Chiricano, donde ella fue electa, aún con las necesidades que hay, ella no consideraba que entregar jamones era la solución. Además de eso, también estuvo en presencia del evento Gerardo Solís, que es el nuevo Contralor General de la República. Si no me equivoco, el acto de como toma de posesión o de inauguración del cargo fue ahí mismo dentro de la Asamblea, como para agilizar todo el proceso. Estuvo reunido ahí, si no me equivoco, estuvo el presidente de la Asamblea, estuvo alguien del Ejecutivo, entonces como que ese evento se dio a cabo ahí. Y a él también le preguntaron por una controversia que se dio a saber estos días, donde en un acto protocolar que tuvo con el contralor saliente, Federico Humbert, en la foto donde le entrega las llaves de la Contraloría. Es como un acto bastante de show, en mi opinión, pero bueno. En ese acto... ritualista. Estaban una hermana de la diputada Zulay Rodríguez y una hermana del presidente de la Asamblea de Diputados, también del PRD, Marcos Castillero, al lado de Gerardo Solís. Y le preguntaron a Gerardo Solís si estas personas iban a unirse a su equipo. Y él básicamente dijo, sí, tenemos 2 hermanas de diputados, pero la capacidad es incomparable. Y es como que hay que dar... O sea, el Contralor tiene que fiscalizar el uso de fondos públicos de todo el Estado, incluyendo los diputados. Entonces, tu equipo de trabajo tiene que fiscalizar el trabajo de los diputados, pero las hermanas de los diputados van a estar sentadas al lado, o sea, en un puesto suficientemente importante para estar ese día en ese acto. A mí, obviamente, me deja un mal sabor de boca y en verdad no entiendo la necesidad, y te da mucho a entender. O sea, Zulay Rodríguez se quejaba de Federico Humbert y de la Contraloría, y los diputados ponen al Contralor y entonces, pero me nombras a mi hermana. Claro. No, sí, y eso es algo que yo lo escribía en Twitter, como que eso es algo que la reforma constitucional debería quizá evaluar, la forma en que se escoge al Contralor. Claro que no, ahorita mismo no tengo la propuesta de cuál creo yo que debería ser, pero es como tú dices, es bastante ilógico que la persona o la institución que está llamada a fiscalizar el uso de los fondos públicos sea nombrada, y en el caso de la Contraloría, sin ningún contrapeso. Es el que los diputados designan, y ese es el Contralor. Y recuerdo que inclusive hubo varias controversias por el tema de la independencia, cuando se escogió a Gerardo Solís como nuevo Contralor, porque de nuevo, más allá de las capacidades que él pueda tener, o que los parientes de estos diputados pudieran tener, no van a poder cumplir con su trabajo, no porque no estén preparados, sino porque como tú fiscalizas a una persona si tienes trabajando en la institución a una hermana de esa persona. No, y entonces las competencias, ya como para cerrar ese tema, la hermana de Zulay Rodríguez actualmente y desde el 15 de julio está nombrada en la Cancillería. Es asistente ejecutiva en Cancillería, gana $4,000 al mes. Habla 5 idiomas, hoy leí, pero es que ella habla 5 idiomas y tiene maestrías. Ok, pero tú estás capacitada para trabajar en Cancillería, y si lo estás, ¿por qué te estás yendo después de 6 meses? ¿Qué está pasando? O lo que quieres es un puesto. Porque si lo que quieres es un puesto, entonces, digamos las cosas como son. Quiero el puesto que mejor me pague, o quiero el puesto donde mejor pueda estar, o donde más cómoda esté, porque que estás 6 meses en Cancillería y el trabajo que estás haciendo en Cancillería, qué bien les pasa. O quiero estar en Contraloría, porque ahí es donde puedo haber más conflicto, poder y más... pero no quería esperar los 6 meses para estar desempleada, porque aparentemente, sí, el tema es bastante... Gerardo Solís, o sea... en mi opinión personal, pocas expectativas de Gerardo Solís, pero bueno, pasemos al siguiente tema. Sí, el tema que salió esta misma semana, un medio de comunicación y la prensa publicaron... Foco Panamá y la prensa, en conjunto, publicaron esta investigación. Publicaron una investigación en la que aparentemente la diputada Zulay Rodríguez, antes de ser diputada, se había envuelto en una especie de, no sé si decirle chanchullo, cómo decirle... con el tema del oro, no sé si quieres explicarlo. Ok, sí. La diputada Zulay Rodríguez fue contratada por un mexicano y un venezolano, quienes en 2009 viajaron a Panamá y les decomisaron, iban rumbo a Colombia, pararon en Panamá, y en ese tránsito les decomisan 66.4 kilos de oro. Los decomisan, meten presos a las 2 personas dueñas del oro. Pasan 6, 7, 8 meses, ellos cumplen su tiempo presos en La Joya y luego son sobreseídos provisionalmente del caso y son deportados. Sin embargo, el oro se queda en Panamá. El oro queda incautado por aduanas en Tocumen, en una bóveda del Banco Nacional.
Pasa el tiempo, el mexicano pide que un abogado en Panamá los ayude con el caso para recuperar su oro que fue incautado si ellos fueron vistos libres, que no habían hecho nada malo. Debían retomar su oro. Zulay Rodríguez es una de las abogadas contratadas por estas personas. En ese tiempo, Zulay Rodríguez sale electa como diputada. ¿Dónde estamos hoy en día? Denuncias del mexicano que era dueño del oro, en que una vez se le entregó, o sea, Zulay Rodríguez gana el caso después de años, aparentemente logró recuperar el oro. El dueño del oro nunca lo recibió. Zulay Rodríguez argumenta que son sus honorarios, que a ella le pagaron los honorarios de ser abogada de esta persona en oro. El valor del oro en ese momento era de 1.3 millones de dólares. No estoy personalmente segura si el oro ha subido o bajado en ese tiempo, pero ese es el tema. Entonces hay muchas preguntas de dónde están los lingotes de oro, qué hacía mi pregunta también, qué hacía este señor moviendo oro de México a Colombia, pero Zulay Rodríguez era la diputada, cobra en honorarios su oro. Ella ha dicho ahora con todo este escándalo que saldrá a dar explicaciones, que va a poner demandas contra Foco Panamá, contra Mauricio Valenzuela, que fue uno de los periodistas, el que da la cara en el video principalmente y echa todo el cuento, contra el periódico La 12 de Octubre, o sea, la prensa también. Así que está desarrollándose el tema, pero obviamente fue lo que más le preguntaron hoy en la asamblea cuando llegó. Exacto. Más allá de entrar en como en los detalles del caso, que perfectamente pueden buscarlos en la prensa del 2 de enero y en Foco Panamá del 1 de enero y 2 de enero, es lo que pasó en la asamblea. O sea, obviamente llegan los medios a cuestionar, a escuchar su versión. Estaba Mauricio ahí también preguntando. Y la actitud poco transparente y de no te voy a contar de la diputada, de simplemente decir, bueno, su reacción ante cuestionamiento de los medios, que era obvio cuando sale una publicación de este tipo, con pruebas, con poderes, con la firma de ella, es que los medios van a preguntar. Y la reacción de ella está grabado en un montón de videos y se está publicando. Es básicamente reaccionar con amenazas, con demandas, con nos vamos a ver en los tribunales. Conspiraciones. Un librito que como que ya bastante conocemos. Repetido, sí. Y ya como que cansa. O sea, esto de vamos a demandar. La prensa ha participado de foros en los que se explica cómo se utiliza al sistema judicial para tratar de callar e intimidar a los medios de comunicación. Sí. Y básicamente demuestra el poco respeto que tiene ella por la libertad de prensa. También otra cosa que dijo en un momento donde Mauricio le estaba preguntando, dice, respeta a las mujeres. Y a mí eso en lo personal me causa mucha gracia de parte de la diputada Rodríguez, porque cuando en el periodo pasado, cuando Ana Matilde Gómez presenta la ley antipiropo, Zulay Rodríguez era una de las que se burlaba de la ley antipiropo, con todos sus copartidarios hombres. Ay, esa no puede ser nuestra prioridad, la ley antipiropo, no sé qué. Y ahora cuando le hacen un cuestionamiento, se sale con respeta a las mujeres, cuando nadie te está cuestionando. O sea, lo del oro, aparentemente el abogado no tiene nada que ver con haber sido mujer. Entonces, todo este argumento de respeta a las mujeres, está utilizando una la condición desfavorable que tienen las mujeres para tratar de defenderse una lucha de su que ni siquiera es corrupción. suya, porque ella no la ha hecho suya en ningún otro momento. Y hablemos de, en el periodo anterior, que ella era diputada cuando se dio el debate de las reformas electorales y se presentó la propuesta para incluir la paridad a cargo de elección popular, ella no la apoyó. ¿Me explico? Ella realmente no apoya la lucha por la igualdad de las mujeres, sino que convenientemente se sintió acorralada, estaba amenazando, y cuando el periodista le pregunta, dice, respeta a las mujeres. Sí. O sea, es totalmente utilizar algo que ella no sigue, simplemente como para salir y justificar lo que al para final... ver con quién queda bien. Exacto. Pero bueno, ya pasando a lo que pasó dentro del hemiciclo legislativo. Cuando llega Nito Cortizo y lo reciben los ministros, estaban todos los diputados en el pleno. Bueno, faltaron un par de diputados, entre ellos Arquesio Arias, a quien todavía hay un proceso en su contra. También faltó algún panameñista, había un par de suplentes, pero dentro de todo estaban los diputados ahí. Y estaban todos los ministros sentados como donde los cuestionan, normalmente donde está la gente para los cuestionamientos y los proyectos de ley, etc. Y llegó el presidente Nito Cortizo. De la Asamblea primero. Ajá, bueno. Pero él lo estaba esperando, ¿no? Llegó Nito Cortizo sin la banda presidencial, porque él dice que la banda presidencial la lleva en el corazón. Cosas de Nito. A mí me dan gracia ese tipo de cosas. Pero estuvieron sentados los tres presidentes de los tres órganos del Estado. Hernández León, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que probablemente cambie presidente interino. Presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, que probablemente hoy cambie, porque hoy se va a escoger un nuevo presidente una vez se instalen las nuevas personas. Presidenta. O presidenta.
Y luego estaba el presidente del Legislativo, Marcos Castillero, y el presidente del Ejecutivo, Nito Cortizo. Entonces, rapidito, Marcos Castillero tuvo un discurso antes del de Nito que duró... El de Nito duró 1 hora. Fue 1 hora de discurso. El de Marcos Castillero fue un poco más corto, pero no sé. Como de 15 minutos. ¿Qué quieras decir? Yo creo que de nuevo, Marcos Castillero, yo recuerdo el discurso el 1 de julio y de verdad que darían ganas como, o sea, si no tienes contexto y escuchas el discurso... Dan ganas de creerle. Dan ganas como de creerle, como decir, esta asamblea en Panamá que ha sido tan criticada, parece con este tipo al frente, de verdad que va a cambiar el rumbo, que de verdad va a ser abierta porque dice cosas... O sea, y demuestra que él conoce parte de la necesidad que hay en la asamblea porque menciona los temas sensitivos de falta de transparencia, de estar abierto a la ciudadanía, de apertura, de comunicar. O sea, las cosas que le faltan a la asamblea en materia de transparencia las menciona. La reforma al reglamento interno que estaba pidiendo de paso Juan Diego colocó en sus... Juan Diego Vázquez se sienta de frente, o sea, se sienta en la primera fila del pleno, entonces él colocó frente a su curul unas pancartas, o sea, claramente hechas por él, que decían para cuándo el debate del reglamento interno y cuántos homicidios más para la reforma en seguridad o para el plan de seguridad. De eso, ¿no? De que si no me escuchan me podrán leer, era como lo que estaba diciendo. Trató de mandar como un mensaje. Y me parece, o sea, a mí... Cuando ves el discurso que dijo Marcos Castillero hoy, comparado con el discurso del 1 de julio, me parece un cinismo muy grande repetir lo mismo 6 meses después cuando estuviste 6 meses para hacer algo. Exacto. Y ni siquiera, lo peor es que ni siquiera se inició el debate. No. De la reforma del reglamento de la Asamblea. Cuando él presentó, nada. Sí, no se hizo absolutamente nada sobre eso. Todavía no tenemos voto electrónico. A pesar de que el 6 de agosto la Asamblea tuiteó y publicó que a partir de ese momento que se desarrollaba una protesta fuera de la Asamblea, iba a empezarse a implementarse el voto electrónico y la asistencia también de manera electrónica. Y es 2 de enero. Y... Ha habido expulsión de periodistas de la asamblea, no han dejado entrar a ciudadanos que están protestando afuera a las gradas. O sea, ha habido un montón de cosas en estos 6 meses para que después de 6 meses vuelva y repita todo lo que va a hacer. Y es como que, ok, pero ya va... Completamente demagógico. Sí, completamente demagógico. Ya 10% del tiempo que vas a estar ahí en la asamblea no has hecho nada. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar? Cae como un balde de agua fría, honestamente, pero bueno. Llegando a lo importante, lo más importante del día, fue el primer informe a la Nación de Nito Cortizo. Él, para como darles un contexto de cómo decidió dar el discurso, y ya él lo había anunciado antes en los eventos del canal, anunció que su discurso iba a ser así, iban a ser 3 partes. La primera iba a estar enfocada en cómo recibieron el país, dado que es su primer informe, y que el año cerró con 6 meses de un gobierno anterior. Cómo recibieron el país y qué retos eso les trajo, qué han hecho en estos 6 meses y qué país quiere dejar en el 2024 una vez salga Nito Cortizo de la presidencia. Ya mi apreciación personal, me parece que entiendo la necesidad de contar cómo recibieron el país. Siento que ya lo ha hecho en otras ocasiones. Siento que durante el tiempo de la transición y durante el tiempo de toma de posesión y los primeros 2 meses, cada vez que salían hablando de las deficiencias, los huecos en las finanzas públicas que habían encontrado, los temas de pagos a proveedores, la deuda. O sea, él creo que ya había hablado un poco de ese tema. Me pareció un poquito muy largo la primera parte de todo lo malo que encontraron. Usó la palabra que fue un desastre. Me dio mucha risa en un tema de las finanzas y dijo, o sea, calcularon bien mal. También como que él le estaba hablando bastante de cómo le dejaron un desastre. O sea, palabras textuales de lo que dijo. Y me parece... Lo entiendo, me parece necesario. Siento que poner tanto al principio del discurso, como que lo hizo bien pesado y lo hizo bien como que la gente estaba diciendo, y dije, ok, pero entonces, ¿qué hiciste? Ok, pero entonces, ¿qué? Fueron como 15 minutos de darle palo al gobierno anterior, lo entiendo, pero creo que dejó un poco la gente como ese primer momento como que necesito un poquito más y ya después lo otro se perdió porque fue 1 hora. Sí, el discurso de verdad que, por lo menos en cuanto a forma, demasiado largo, está súper analizado, súper estudiado, que tú no puedes dar un discurso por más de 20, 25 minutos porque la gente básicamente se pierde la atención. Y no sé si fue a propósito, pero definitivamente que en cuanto a forma, estructuralmente el discurso estaba súper organizado. Sí. Yo diría que hasta lo practicó, estaba súper pensado, énfasis en
partes específicas y no sé si era parte de la intención, quizás fue una estrategia el rellenar esos primeros minutos con la crítica hacia el gobierno anterior, que si bien, como tú dices, es necesaria, es como responsable decir cómo recibiste el país, yo creo que el gobierno, de una u otra forma, ya lo habían venido haciendo. Sí, o sea, ellos iniciaron una campaña de comunicación antes de tomar posesión el 1 de julio, bien fuerte. Durante la transición le dieron palo duro al gobierno anterior y del desastre económico que había dejado el quinquenio de Juan Carlos Varela. Usó una metáfora al principio, Nito, de la mejor... A mí me gustó mucho. La mejor manera de explicar cómo recibieron el país es como si alguien te da una casa y te dices que debes 10 años de hipoteca y tienes que pagar la Después luz. que te da la llave. Después que te da la llave, entras y te dicen que debes 10 años de hipoteca, que debes pagar la luz, que debes pagar el agua, que tienes que mandar a los niños a la escuela y que tienes que sacar la familia adelante. Que está la refri dañada, que está todo, ¿no? Entonces, sí, fue un buen análisis. entiendo la necesidad porque tienes que contextualizar la realidad en la que están y sí creo que la gente, eso es opinión pública, la gente ha estado un poco como desilusionada, también ese es mucho nuestro problema, pensamos que con un nuevo presidente todos nuestros problemas se van a arreglar de un día para otro, la gente sí ha sentido como como que Nito no está haciendo nada, el cangrejo, vamos para atrás, pero entiendo la necesidad de contextualizar, me parece que fue un poquito excesiva y que, o sea, ya la mayoría yo lo había escuchado antes. Yo sí, como político me parece que, o sea, es hasta de mal gusto, yo entiendo la necesidad, pero es como de mal gusto, ya tú tienes 6 meses en el cargo, me explico. Ya has estado haciendo una campaña de comunicación. Tienes toda la asamblea, o sea, tienes la mayoría en la asamblea. Es como tu momento cumbre. Tú no inicias y te gastas tanto tiempo hablando del gobierno anterior, a menos que sea una estrategia como para tratar de calmar. Y al final, en el inconsciente colectivo de los panameños está como que el gobierno anterior, por lo menos económicamente, yo creo que hay un consenso de que fue un desastre. Entonces eso como que ya la gente lo cree, si tú se lo dices, se lo repites. Sí, no tienes que convencer a nadie. No tienes que convencer a nadie porque la gente sabe que el gobierno anterior económicamente fue un desastre. Exacto. A pesar de que, como él dijo, trataron de maquillar las cosas. Eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Él usó la palabra que en el gobierno anterior hubo cifras maquilladas. Yo espero y no sé si dudas o qué, pero yo espero que él tenga como sustentar esas declaraciones, porque perfectamente podrían caerle demandas por decir que se maquillaron cifras. Algo es que hubo un mal uso, que hubo, como siempre manejo. Dicen, incompetencia, pero es diferente a que él diga que hubo cifras maquilladas, porque eso ya implica un delito. Claro. Entonces, en el caso de que tenga las pruebas, yo espero, cuando... No solo Pavela, que presente las denuncias. Claro. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ya debería haber empezado a presentar esas denuncias si las recibieron desde la transición, de las cifras maquilladas. Y no creo que, o sea, dándoles crédito a el equipo que hay detrás de Nito Cortizo no es accidente. O sea, esas palabras no siento que estaban ahí en el discurso de accidente, ni que se le fueron, ni que nadie lo pensó. No, es que es por eso, completamente preparado. Vamos a esperar las denuncias, porque... o sea, por lo que yo entendí y por lo que he visto de cómo funciona el equipo detrás de Nito Cortizo, no es casualidad que él haya dicho cifras maquilladas, eso fue una antesala para algo que va a venir, es lo que yo tengo entendido. O sea, es por lo que mi apreciación, bueno, pero es que me puedo equivocar. Con lo que él dijo, tienen que venir denuncias. Sí. O sea, de un lado o del otro. Claro. Porque a pesar de que estaba en la asamblea, él no tiene inmunidad parlamentaria, entonces él no puede estar diciendo eso. Andar diciendo esas cosas así. Si no tiene las pruebas o si no va a presentar. Es más, es hasta irresponsable decirlo y no presentar la denuncia. Ya tiene que presentar la denuncia y después mencionar, o como sea. Pero eso fue lo que a mí me llamó bastante la atención en la parte esta primera de lo que, como le dijo él, el país, el contexto que recibimos, algo así. Sí. Bueno, ¿qué otras cosas dijo? Buenas. Habló después de los 6 meses en lo que ha hecho, habló de bastantes... O sea, los proyectos como insignia que han tenido y ya empezaron en redes a difundir como que las cosas que han logrado. Obviamente mencionó lo de los magistrados. El tema de justicia. Que válido, ya hemos hablado aquí de eso, no quiero gastar mucho tiempo ahí, que fue un proceso que varios sectores del país, la mayoría de los sectores del país han aplaudido, más que por las designaciones, por el proceso, por la manera en la que se llevó. Habló de los magistrados, del procurador, dan buena espina y bueno, obviamente tocará ver cómo trabajan, pero por ahora todo bien, habló de eso. También habló de varios proyectos como de cosas que ha estado haciendo el MOP, de kilómetros de carretera, que se oye un poco como que, de vuelta.
Pero habló de tema eso. de las becas. Habló del tema de becas, mencionó mucho el proyecto Colmena. El proyecto Colmena es este proyecto que dirige el Mides, que es para tratar el tema de la pobreza y la desigualdad. Son 300 corregimientos que tienen gran porcentaje de población que vive en pobreza extrema, multidimensional, y ellos hacen visitas a estos corregimientos y tratan de solucionar problemas diarios y problemas inmediatos que presentan estos corregimientos. Habló de un proceso de vocería, o sea, cuando ellos llegan al corregimiento hay un vocero que les explica, mira, nuestras 3 prioridades son estas, esto es lo que necesitamos, ayúdennos. Habló bastante del proyecto Colmena, que se nota que es como que uno de las... O sea, es una como de los proyectos insignia. Creo así que es como... el punto de lanza del Mides. Exacto, es como el proyecto insignia del Mides en este gobierno que sonó bastante bien. Habló en temas de salud, la gente quedó un poco como 3-2 con la cosa de la salud, porque si bien es cierto que han creado como este sistema de integración entre Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud para como la prestación de servicios de salud en ciertos casos, para la compra de medicamentos, más que la compra de medicamentos, para la distribución de los medicamentos, que han agilizado un poco el proceso, no se ve nada concreto todavía. Exacto. Entonces sí, como que la gente habló de la Caja del Seguro Social. ¿Cómo fue que dijo de la Caja del Seguro Social? Sí, él mencionó el tema de que, o sea, trató como de mandar, sin decir mucho, porque la verdad es que no hay... hablemos, por ejemplo, del tema de los medicamentos en materia de salud. No hay un plan para revisar la compra de medicamentos. No se ha abordado, entonces él trató como de simplemente mandar un mensaje. Una de las frases que dijo, que antes lo conversábamos, me surgió y que me generó dudas, es: asegurados, no se preocupen por la Caja de Seguro Social. Por el futuro de la Caja de Seguro Social. Y bueno, sabemos que empezó un nuevo director a mediados de estos 6 meses, o sea, hace un par de meses, y sí dijo que una vez se completen las auditorías por parte de la Contraloría, es que van a tener un plan de diálogo nacional para reformar la Caja y solucionar todos los problemas que tienen. Bueno, y también eso es como un poco congruente con su participación en los debates previo a las elecciones, que él mencionaba que no iba a decir nada de la Caja porque no hasta sabía tener cómo todos estaba. los informes, etcétera. Y es válido. Hay alguna congruencia. Y es válido tener la desconfianza cuando te maquillaron las cifras de todo lo demás en el gobierno pasado. O sea, es válido. Yo ese tema no, pero sí el tema de que asegurados no se preocupen es un poco como que yo que todavía no estoy asegurada, y nosotros yo que estoy pagando mis cuotas mensuales. Que yo sí me puedo preocupar. Yo creo que él debería mandarle un mensaje también en tema a la juventud, a los que estamos pagando cuotas de ya. Si nosotros tampoco tenemos que preocuparnos o incluimos entre los asegurados. Sí. No sé. Habló también, bueno, en tema de seguridad, ahí fue... Yo siento que esa fue una de las partes que fue... Para mí, habló bien, pero era una de las partes donde la gente tenía como más expectativa. Sí. Hace 2 semanas y un poquito fue la reyerta en la Joyita, donde murieron 14 privados de libertad. En el tema de seguridad, a mí sí me parece que en el discurso fue bastante guabinito. O sea, no fue tan de frente como en otros que sí alzaba la voz, que había énfasis y todo. Lo leo yo como una especie de respaldo, a mi punto de vista, súper injustificado. A su ministro de Seguridad. Al ministro de Seguridad y al ministro de Gobierno, que yo, desde mi apreciación personal, José Luis Paniza, han sido fácilmente los dos ministros más deficientes. Uno, no sé si deficiente, porque el ministro de Gobierno ni siquiera ha estado, apareció, y ni siquiera de primero, cuando ocurrió lo de las cárceles, y el ministro de Seguridad ha tenido varios deslices. Patinadas, sí. Él en su actuación y también la situación de seguridad en general del país, tema de las reformas, por ejemplo, como no sé por qué el gobierno, no solamente el ministro de Seguridad, sino ahora Nito, no se atreven a asumir parte de la responsabilidad en materia de la seguridad. Represión que se le hizo a los... No, el tema de los manifestantes. Yo recuerdo perfectamente cuando lo grabamos aquí, que se habían llevado que detuvieron a Irma, que la conferencia de prensa que dio el Ministerio de Seguridad junto con el director de la policía fue básicamente justificar lo que se había hecho, lo mal que se había actuado. Y bueno, los que vieron los medios esos días, compraron la prensa, pudieron ver inclusive policías apuntándole a manifestantes. Entonces, de verdad que... Él habló también, antes de entrar a la asamblea, le preguntaron a Mirones sobre el informe de Nito cuando pasó lo de la Joyita. En una conferencia de prensa, Nito dijo que le había dado un plazo de tiempo, creo que de 2 semanas, a Mirones y a el ministro de Seguridad Romero
para que les diera un informe de lo que había pasado. Supuestamente, según Mirones, ese informe ya lo tiene en sus manos Nito Cortizo. Entonces habrá que ver qué pasa esta semana, si oímos un poco de qué fue lo que pasó, si oímos algo de ese informe, si Nito toma decisiones. Él se había dicho en algún evento, dijo que iba a evaluar el trabajo y que quien no estuviera dando la talla se iba a ir. Por sus palabras de hoy, no veo la destitución de nadie. Y el informe que se presentó, o sea, pareciera que simplemente con el discurso de hoy te están echando la culpa al gobierno anterior. Exacto. Porque no, o sea, si supuestamente ya el Nito tiene el informe, ¿por qué no se hizo con tantos bombos y platillos como se hizo cuando se destituyó al director general del sistema penitenciario? Y todo lo que se hizo en ese momento como para calmar la crisis a nivel comunicacional, ¿por qué no se hizo ahora con la presentación del informe? Cuando Nito salió súper pechón, como que tienen 2 semanas para presentarme este informe y vamos a tomar decisiones contundentes. Sí, ahora es como que, bueno, sí, pasó? Nos enteramos porque alguien preguntó, dijo, oye, el informe, y ya lo tiene Nito. Exacto, o sea, me explico, o sea, siento que no entiendo por qué hubo como ese cambio en el discurso, y para mí el punto más débil en materia del discurso de Nito todo fue el tema de seguridad. A mí sí me pareció que no verde tuvo rojo, o sea, a mí me pareció que tuvo pésimo, o sea, me parece que fue pésimo en la parte de seguridad. Habló también, hubo una parte donde habló de que este año se rompió récord en droga decomisada, 80 toneladas. Tú dices eso, y para mí lo único que eso me dice es que hay más droga en la calle. Exacto. O sea, si tú no me estás diciendo cómo tú mejoraste los procesos, cuánta droga, o sea, en lugares donde antes no llegabas, que ahora sí estás llegando. Si no dices nada, eso solo dice, ahora decomisamos más droga, alarmas se prenden en mi cabeza por todos lados, porque como que es porque está entrando más droga. Exacto. O sea, si tu número en toneladas decomisadas incrementó, no estoy muy segura que porque estás haciendo algo diferente, sino que hay más droga y te la estás encontrando en más lugares. Entonces, no sé, el tema de seguridad, vayamos cambiando el tema porque nos vamos a quedar sin tiempo y sé que querías hablar de las reformas. Bueno, sí, en el tema de las reformas fue bien breve también. Él dijo que básicamente él cumplió. Yo siento que no sé si me estoy equivocando, pero cuando vi a Nito, me imaginé, sorry la propaganda, pero me imaginé aún lavándose las manos, como que bueno, yo cumplí, se lo tiro al PNUD, y no quiero pensar que es como que él está abandonando el tema del cambio constitucional, porque sí lo sentí de esa forma, lo corto, como que yo cumplí, y bueno, escuché a la gente, voy a pedir el retiro, y se lo lancé al PNUD. Yo sí quisiera... Al PNUD y a la Asamblea. Al PNUD y a la Asamblea, o es que le corresponde a la Asamblea. Claro, la Asamblea es la que tiene que retirar el paquete de reforma. Ellos trataron, y después aprobarlo. Si es de esta misma forma, le corresponde a la Asamblea también aprobarlo, a pesar de que cuando se firmó el memorándum y todo esto que pasaron en la reforma, cuando se firmó el memorándum, ellos publicaron como el mecanismo que se iba a hacer y al final pusieron aprobación, pero se les olvidó o no quisieron poner que esa aprobación era por la Asamblea. Claro. O sea, eso va a volver a pasar. Entonces, yo siento que fue muy corto. Yo esperaba inclusive que, como fue tan apoyada la decisión, para mí hubiera hecho más sentido que iniciara con eso y no hablando del gobierno anterior. Que le diera un poquito más de importancia. O sea, si la gente... Sí, también yo creo que él tiene un poquito de miedo de mencionar todo lo del PNUD por la gente que está hablando de que las organizaciones internacionales... ¿Sabes? Como que... Igual lo mencionó. Sí, igual habló del PNUD. Capaz y no le dio tanta importancia por eso, ¿no? Por como que, bueno, ya eso está ahí y que eso ande solo. Hubieron varios diputados que se manifestaron sobre eso, varios independientes estaban en contra. Yo, en el mundo ideal, creo que obviamente no deberíamos necesitar de nadie, sino de nuestra propia Asamblea Nacional para que dirija estos procesos. Pero sin ánimo de defender al presidente, yo no sé, en esa posición, aparte de la constituyente, ¿qué otra opción tenía? Y para eso están. Es que ¿qué otra opción tenía? El tema de la Asamblea, o sea, la Asamblea no lo iba a dirigir. Él lo intentó con concertación y fracasó. O sea, ¿qué otra alternativa le quedaba? Sí. Yo pienso que siempre y cuando el PNUD se mantenga como un facilitador, como él dice, para mí es un moderador, o sea, simplemente la persona que guía y que de verdad sea un proceso abierto, por lo menos, yo pienso que igual se va a necesitar un proceso constituyente para arreglar algunas cosas. Pero eso después. Exacto, no, pero igual puede servir claro. A nivel del PNUD para reforma, por lo menos en los 3 órganos del Estado, que se avance algo, o sea, que se dé oxígeno. Pero esa es mi lectura de esa intervención tan corta de Nito con el tema de las reformas, teniendo tanto apoyo. Yo pensaría o tengo la impresión de que abandonó el tema de las reformas y que simplemente se está limpiando las manos. Pero vamos a ver.
Bueno, creo que ya para cerrar, este fue el informe a la Nación de Nito. Su primer informe a la Nación, le toca darlo ¿es cada 6 meses? Sí, cada vez que inicia la asamblea. Entonces, ahora falta ver cómo reacciona la asamblea a todo el tema de las reformas y va a haber gente que se va a parar en el pleno a mencionar el tema del PNUD y como que toda la discordia que hay ahí. Sí, mucha gente estaba indignada también porque esperaban que hoy se bajaran las reformas. Eso no funciona así. Exacto, el pleno no sesionaba hoy. Gente... Pero bueno, ya será el lunes. Así que sí, creo que eso fue todo por hoy. En las redes de Prensacom en YouTube y en Instagram está el discurso completo de Nito Cortizo, la hora enterita, para que la vean si quieren verla. Y síganos, nuestros handles de Twitter están aquí y nos vemos en la próxima. Chao.